Miren, hace unos días dieron de alta esta cuenta que ustedes están observando, MFG Oficial 1 en Twitter, y por ahí se empezaba a comentar que se trataba de una cuenta efectivamente oficial de Miguel Ángel Félix Gallardo, pero yo no tenía la certeza. Hoy puedo decirles que sí es una cuenta oficial. Su hijo, de hecho, uno de sus hijos de Miguel Ángel Félix Gallardo, tiene un blog en el que sube información sobre la situación de su padre, el caso en sí de su padre detenido, y que por cierto le negaron su libertad por él pedía que por estar enfermo lo dejaran ir a terminar su sentencia en su casa, ¿no? En arraigo domiciliario, pero le dijeron que no. Entonces él confirmó efectivamente que sí, esta cuenta es de ellos. No lo que van a leer ahora, lo que voy a compartir con ustedes, no lo publicó Miguel Ángel Félix Gallardo, está en una prisión de máxima seguridad, pero sí lo escribió él, y el que lo publicó y abrió esta cuenta es su hijo. Entonces el texto que voy a compartir, que habla de lo que según él dice fue una detención arbitraria y que le inventaron delitos, etcétera, es la narración de Miguel Ángel Félix Gallardo. Yo les recomiendo que lean el libro de Diego Enrique Osorno del Cártel de Sinaloa, porque ahí hay una entrevista que él le hizo a Félix Gallardo, se la contestó de puño y letra, le mandó las preguntas a la cárcel y él se las contestó así de puño y letra, y está muy muy interesante, vale mucho la pena. Pero bueno, les comparto lo que publica esta cuenta. Son 12 imágenes en las que él narra lo que, según él, insisto, fue su detención. A quien corresponda. El caso Miguel Félix Gallardo fue creado como un show mediático para que el gobierno de los años 80 tuviera credibilidad ante los Estados Unidos de Norteamérica, así como para que los connacionales creyeran en dicho gobierno y sus autoridades. Aquí encontrarán una breve narración de cómo fui detenido y fabricado a base de mentiras de las dos acusaciones que me imputan falsamente. Los hechos de mi detención. El día 8 de abril de 1989, encontrándome enfermo con un suero puesto en el brazo izquierdo, bajé a la cocina para comer o beber algo y escuché ruidos extraños y alboroto que no era común en la colonia. De un momento a otro fue tumbada la puerta de mi domicilio de forma violenta, irrumpiendo quienes dijeron ser agentes federales cuyo mando lo llevaba el referido Guillermo González Calderoni. Sin decirme nada, fui golpeado en el pecho con la punta de los rifles, quebrándome 4 costillas. Los agentes que irrumpieron mi casa y tirándome al suelo por la fuerza de los golpes. Ninguno de los agentes se presentó, ninguno de ellos respondieron a mis preguntas. ¿Traen una orden de aprehensión o si llevaban una orden de cateo para irrumpir en mi domicilio? Y solo se limitaron a pisarme mientras me encontraba en el suelo. Hago también mención, como verán está bastante mal escrito, pero bueno, hago también mención que un agente joven femenil que ingresó portaba, además de sus armas, una cámara de fotografía Canon AN1 y tomó fotografías. En menos de un minuto y en presencia de todos los vecinos fui sacado del domicilio con una funda de almohada que me pusieron en la cabeza para que no les viera el rostro. Entre gritos, jaloneos y golpes me pusieron un pantalón y una camisa que le habían exigido, pidiéndole y apuntándole con los rifles a mi señora e hijos de nombres María Elvira Murillo Gastelum Jr. y María Elvira Félix Murillo. Hicieron que ella aventara la ropa de la parte superior de la casa al piso de abajo donde me tenían sometido. Fui sacado y subido a una camioneta tipo Ichiban, desconociendo el modelo y sin ver qué autos más portaban los elementos, puesto que eran alrededor de unos 20. De ese domicilio me trasladaron tirado en el piso de la ya mencionada Ichiban. Fui llevado a otro domicilio, desconociendo el lugar, por ir con la funda de la almohada y esposado de pies y manos, de las cuales aún conservo marcas en las manos por lo ajustado de las esposas. De ese domicilio fui subido de nuevo a dicho vehículo, tirado en el suelo con esposas y grilletes con la funda de la almohada. Después de un tiempo, entre frenones y arrancones, llegamos al aeropuerto de Guadalajara, lugar donde también se tomaron fotos conmigo los que me llevaban detenido.
Esto afuera de donde supongo era el hangar de la Procuraduría General de la República, o muy cerca tal vez, como lo expresé, iba tapado de la cabeza y solo alcanzaba a ver por un orificio, y solo me la quitaron para tomarse las fotos conmigo. Después de unos minutos llegó un jet ejecutivo que decía Pemex, siendo subido, esposado y maniatado a los asientos del jet. Escuché que los pilotos les pidieron a los agentes que iban a bordo y que me custodiaban que quitaran el cartucho cortado de sus armas. Recuerdo que iban unos 6 o 7 elementos acompañando a Guillermo González Calderoni. Todos viajamos en tal aeronave. Ya en el viaje me quitaron la funda de almohada y los elementos sacaron varios sobres tipo bolsa plástica con un polvo blanco, de tal vez cocaína que ellos inhalaron. Qué raro. Tiempo después, transcurrido alrededor de una hora, llegamos al aeropuerto del que supuse era la Ciudad de México, ya en el hangar de la Procuraduría General de la República, en aquellos tiempos donde nos esperaba una serie de camionetas tipo Suburban, y reconocí que estaba uno de los comandantes de nombre Manuel Pozos. Fui subido a la vuelta, de vuelta en la parte trasera de la Suburban. En la parte de la cajuela me tiraron al piso, esposado, maniatado y con una funda de almohada entre arrancones y frenones, no recordando exactamente si fue una hora de camino. Tuvimos una parada en un domicilio desconocido, el cual era un edificio que se supone era de Interpol, al parecer por la calle de nombre Soto, pero en ese momento yo no lo sabía. En ese lugar el señor Guillermo González Calderoni se comunicó con Javier Coello Trejo, en ese entonces era subprocurador general de la República. En tal lugar me quitaron los calcetines y fui bajado a un subterráneo donde había muchas celdas. Tiempo después de eso fui subido a uno de los pisos, no recordando qué número, donde en una sala de juntas había alrededor de unas 12 personas, logrando reconocer al licenciado Javier Coello Trejo y al licenciado Porte Petit y a un licenciado de apellido Franco Villa, a 3 o 4 comandantes que en este momento no recuerdo, ya que mis memorias están extraviadas. Dirigiéndose a mí, el referido Javier Coello Trejo me dice: don Miguel, usted ya chingó a su madre, no le agarré nada en su casa, pero tengo a su familia atorada, refiriéndose a mi esposa María Elvira Murillo Gastelum de Félix y a mi hijo y a mi menor hijo Junior y María Elvira, ambos de apellidos Félix Murillo. Al momento me dice: aviente su rollo, a lo que yo le contesto: licenciado, ¿qué rollo quiere que le aviente? Tengo 4 años fuera de Guadalajara viviendo en Mazatlán y Monterrey. Usted mismo sabe que no tengo una acusación ni una orden de aprehensión, por lo que he tratado de presentarme voluntariamente ante la Procuraduría General de la República muchas veces. Mi abogado de ese entonces, Fernando Martínez Inclán, quien me decía que me esperara 6 meses más y 6 meses más. En eso el referido Javier Coello Trejo me manifiesta en tono amenazante: ¿se va usted a arrepentir de no confesar? Yo le dije: no tengo nada que confesarle. Me vuelven a bajar a los separos, donde no recibí ninguna atención médica por los riflazos y golpes que me habían dado desde mi detención y que me habían quebrado 3 o 4 costillas. De esa celda fui sacado a un área de tortura donde se me puso una toalla mojada en la cintura y se me aplicaron toques eléctricos, al igual que tehuacanes en la nariz. Aclara usted que siempre estuve tapado de la cabeza durante las torturas. Otra de las torturas era ponerme una bolsa de plástico. Mis agresores, a muchos de ellos nunca les vi la cara porque traían un pasamontañas. En dicho lugar también me percaté que a 2 mujeres, tal vez colombianas, a una de ellas bajo tortura, le hicieron abortar. Se oían los lamentos muy fuertes frente a la celda a la que a mí se me introdujo. Las hermanas, una de ellas abortó y le dan a la otra, que también estaba muy golpeada, una escoba para que barriera los pedazos de feto que había arrojado su hermana y un balde para que echara los restos del feto. Aclaro que en el transcurso del tiempo que estuve en el edificio de la Interpol, me subieron y bajaron de la celda a las oficinas y viceversa, y en las múltiples subidas a las oficinas estuvo presente un comandante Martínez Sandoval, otro de apellido Muñoz Leiva, otro llamado Miguel Ángel Palafox, al igual que muchos otros que no recuerdo, pero posteriormente ampliaré. Siendo el día 9 de abril, vi pasar a unas personas que conocía de Culiacán, Sinaloa, con las que tuve amistad en el tiempo que fui funcionario público. Es de resaltar que ninguna ley en México prohíbe tener amistad con las personas, siendo ellos Gregorio Corso Marín, subdelegado de narcóticos en Culiacán,
el jefe de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, Arturo Moreno Espinosa, el jefe de la Policía Judicial Municipal Robespierre Lizárraga Coronel, mismos que habían sido citados por el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo a la 9ª Zona Militar de Culiacán, donde fueron aprehendidos sin flagrancia, tiempo, lugar y modo y posteriormente trasladados a la Ciudad de México. José Luis Solís, director de la Policía Federal de Caminos, detuvo y presentó en los separos de la Interpol a Ramón Medina Carrillo, Ernesto Fernández Cadena, Hugo Alberto Palazuelos Soto, Luis Roberto Cuevas Gárate, originario de Mazatlán, al igual que con lujo de violencia detuvieron a un campesino de nombre Jesús Ríos Valdés, quien llevó una caja de tomates a casa de mi mamá en Culiacán y en esos momentos fue detenido sin razón. Los mencionados fueron detenidos con la intención de que ellos me inculparan a base de torturas, como se puede demostrar con los partes médicos de lesiones al ser puestos a disposición en el reclusorio norte de la Ciudad de México de los hechos de los que soy totalmente ajeno. A uno de mis coacusados de nombre Andrés Herrero Cuamea, quien era gerente del Hotel de las Américas, lo privaron de su libertad por 15 días, a quien le hicieron torturas y estuvieron llevando por distintas ciudades para que señalara qué bienes conocía del suscrito, para incautar algunas y otras para repartirlas por el licenciado Javier Coello Trejo. De los bienes se perdieron cientos de hectáreas, cabezas de ganado, tractores, vehículos, pertenencias personales y muchas cosas más. Todos los mencionados en los párrafos anteriores fueron detenidos sin una orden de aprehensión, sin haber cometido ningún delito, sin flagrancia, tiempo, lugar y modo, y fueron sometidos a torturas para inculparme en hechos ajenos a mí. Todo esto orquestado por el prepotente subprocurador Javier Coello Trejo, quien puso en práctica la violencia y tortura en contra de mis coacusados, mismos que no fueron aprehendidos con alguna orden de aprehensión expedida por un juzgado, ni habiendo flagrancia, tiempo, lugar y modo, como él mismo lo reconoce en su libro El Fiscal de Hierro, pudiéndose leer en la página 239 y 243 del mencionado libro. Es un hecho notorio en su libro que él dio la orden al secretario de la Defensa para que realizara detenciones sin orden de aprehensión, sin flagrancia, violentando así la ley a la que supuestamente era fiel. Es una conducta ególatra para demostrar su poderío y corrupción. Jamás en el tiempo en que estuve en ese lugar llamado Interpol, estuve a solas con el referido Coello Trejo, quien aduce le ofrecí cantidades de dinero que nunca tuve. Siempre estuvieron presentes el licenciado Porte Petit, el licenciado de apellido Franco Villa, el licenciado Guillermo González Calderoni, Luis Soto Silva, cuya obligación de él era abrirme un proceso o, como él lo dice, detenerme a como diera lugar. Ese mismo día, que no recuerdo si fue el 10 o 12 de abril, fui presentado ante la opinión pública al lado del licenciado Javier Coello Trejo, quien siempre me amenazaba diciéndome que no contestara preguntas y que no me moviera y no volteara a ningún lado porque me iban a matar o a mi familia. Delante de mí había un sofá, ignorando lo que había ahí, pero era algo parecido a armas de fuego que no me consta por estar atrás del sofá y sin poder moverme. Más tarde, cuando estoy ante un licenciado de apellidos Franco Villa y Guillermo González Calderoni, me muestran una pistola y alardeando me dicen que con esa pistola mató a Paulo Acosta Villarreal y que si ellos quisieran con esa misma me mataba. Paulo no, será Pablo Acosta Villarreal, ¿no? El zorro de Ojinaga. En el asunto Camarena no se tomó en consideración la comparecencia de personas que me vieron y con las que estuve reunido el día 7 de febrero de 1985 en Culiacán, en la fecha que se me acusa de haber cometido un delito de secuestro y homicidio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mismo que no pude cometer ya que me encontraba a cientos de kilómetros de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, lo cual se acredita con las testimoniales de Cristina Monarres de Morales, con quien sostuve una junta de asamblea, Gloria del Carmen León Acuña, quien en esos momentos se encontraba embarazada del suscrito y con riesgo de perder la hija que esperábamos, Jorge Lara Arechiga, chofer del suscrito, quien me trasladaba en la ciudad de Culiacán, y el doctor Jaime Mendoza García, mismo que atendió a la señora Gloria del Carmen León Acuña por el problema de salud por el embarazo de la señora León Acuña el día 7 de febrero de 1985. Testimonios que no fueron tomados en consideración para sentenciarme injustamente en el asunto Camarena, y del cual fui sentenciado a compurgar 37 años de prisión y de los cuales ya compurgué 29.
En dicho expediente, la mayoría de mis coacusados obtuvieron su libertad a los 27 años de estar presos, y siendo que estos habían sido sentenciados a compurgar mi misma pena, pero las autoridades judiciales se empeñaron en que el suscrito muera en prisión. En el expediente de la Ciudad de México se me acusó de narcotráfico contra la salud, cohechos y acopio de armas, sentenciándome a una condena de 40 años de prisión, de la cual ya compurgué 34 años. En dicho proceso se me dictó auto de formal prisión por posesión de 112 gramos de cocaína y 7 armas de fuego que no eran de mi propiedad ni fueron aseguradas dentro de mi casa. Hago una pausa. Ya, continúo, se cansa uno. Bueno, dice, no eran de mi propiedad y ni fueron aseguradas dentro de mi casa al momento de mi detención, ignorando qué calibres eran dichas armas. Asimismo, se me acusó de introducir y sacar drogas en un avión que llegó a México procedente de Estados Unidos y traído por el señor Hugo de Vere para una reparación al hangar de la empresa Aviones y Servicios. Dentro de dicho avión dormía el velador de dicho hangar, mismo que en múltiples ocasiones fue revisado por policías federales sin encontrar nada ilegal dentro de este, sino hasta que fue trasladado al hangar de la Procuraduría General de la República, en donde supuestamente encontraron polvo blanco, mismo que no era suficiente para realizarse una prueba pericial química, ya que se necesitaban 3 gramos. Asimismo, ese avión no tuvo entradas ni salidas de México, salvo esa vez que llegó a revisión, siendo esto una de tantas irregularidades. Dicho juicio se encuentra lleno de violaciones y mentiras que a base de torturas se consiguieron falsos testimonios de mis coacusados. Por ejemplo, se destaca que al señor Hugo de Vere se le tomó su declaración ministerial mientras éste se encontraba internado en un hospital, ya que se encontraba grave al momento de su detención por un problema cardíaco, a quien hicieron firmar sin saber lo que firmaba. Asimismo, este se encontraba incomunicado, situación que puede corroborarse con el amparo que promovió su familia para saber dónde estaba, y las autoridades negaron tenerlo privado de su libertad, agravando mi situación jurídica, ya que en el juzgado 10º de distrito de materia penal en el Distrito Federal fui acusado de diversos cohechos, imputándome que había entregado cantidades de dinero a funcionarios públicos, dictándome sentencia condenatoria por dichos delitos. Sin embargo, a las personas que recibieron los bienes que supuestamente les entregué en diversos juzgados se les instruyó proceso y todos salieron absueltos. Mi defensa exhibió las copias certificadas de estas sentencias, las cuales no fueron tomadas en consideración por el juez, y fui condenado por todos esos delitos. Posteriormente, dejaron en libertad a mis coacusados, ya que la mayoría de ellos se les concedió la libertad provisional el día 17 de julio de 1991 y nunca más estuvieron detenidos. Asimismo, el día 21 de octubre de 1992, mis coacusados Arturo Moreno Espinosa y Robespierre Lizárraga Coronel son absueltos al no comprobarse el delito de cohecho. Incluso los que eran servidores públicos fueron reincorporados a sus funciones. Sin embargo, por irregularidades judiciales, el suscrito enfrenta dichos procesos, siendo sentenciado por el delito de cohecho en contra de los mencionados, sin que estos hayan sido encontrados culpables, debiendo destacar que en la doctrina, para que el delito de cohecho subsista, es necesario que existan 2 participantes, el que recibe y el que da, situación que no aconteció, y a pesar de haber sido exhibida la sentencia absolutoria de Moreno Espinosa y Lizárraga Coronel, el juez me dicta sentencia condenatoria por un delito supuestamente cometido, donde se absuelven a estos y al suscrito lo condenan. Por dicho proceso se me dictó una sentencia de 40 años, misma que acumuló los delitos de los cuales no fueron comprobados, y algunos eran del orden estatal, ya que fueron fabricados con la única intención de retener al suscrito en un juicio plagado de arbitrariedades e irregularidades. También se destaca que al juez que llevó mi proceso le pedí ver físicamente armas y drogas. Este requirió a la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República adujo que las había consignado al Ejército las armas y la droga a la Secretaría de Salud. Se hicieron sendos oficios requiriéndolos para que las exhibieran, y contestando la Dirección General de Materiales de Guerra mediante el oficio 24456/2003 de fecha 11 de noviembre del 2003, dijo: le hago de su apreciable conocimiento que después de una exhaustiva búsqueda en los citados almacenes dependientes de esta dirección,
no se localizó físicamente, así como antecedente alguno que ampare la recepción del siguiente armamento, mismo que se encuentra relacionado con la averiguación previa y causa penal antes mencionadas. Por su parte, la Secretaría de Salud manifestó mediante oficio sin número con sello de presentación ante el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales el día 21 de mayo de 2003, refiere: no existe antecedente de haberse recibido la droga decomisada relacionada con la causa penal 103/86, por lo que ambas dependencias negaron la existencia de armas o droga relacionada con la causa penal que se me instruía. En los dos procesos que fui injustamente sentenciado, se tiene acreditada mi inocencia, ya que todo fue fabricado y se encuentran agregadas las pruebas que así lo demuestran y que han sido ignoradas por las autoridades encargadas de impartir justicia. En los dos procesos que fui injustamente sentenciado, se tiene acreditada mi inocencia, ya que todo, bueno, es lo que decía atrás. Continúo. Ahora que se me concedió la solicitud de confinamiento hecha por la Defensora de Derechos Humanos, quien de forma humanitaria, sin interés económico, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, giró instrucciones a sus subordinados para de cualquier forma o medio hicieran lo imposible para no ser yo confinado en un domicilio, interponiendo todo tipo de recursos que se les ocurrió. Incluso solicitó la nulidad del incidente que concedió la medida cautelar. Mexicanos, a ustedes también les puede pasar una desgracia como la mía al ser procesados injustamente. Atentamente, Miguel Félix Gallardo. A mis conocidos de Culiacán les hago saber que no se ordenó mi libertad, solo un confinamiento en mi domicilio. Pues sí, esto es lo que pasó al final. Lo tienen ahí porque Gertz Manero no quiere que salga. En fin, esta es la parte de su versión, ¿no? Esto es lo que dice Miguel Félix Gallardo, de la forma en que fue detenido, de la forma en que dice le fueron fabricados delitos, de la forma en que dice también que violaron todos sus derechos en la detención y lo torturaron. Pues aquí está el caso expuesto por él. Es más o menos lo mismo, ¿no? Es mucho más amplio lo que le escribió a Diego Enrique Osorno. Les digo que vale la pena leerlo. Pues hay que estar pendientes de esta cuenta, a ver si sigue publicando cosas. Es interesante para saber qué avance hay en este caso. Es muy difícil que a Miguel Ángel Félix Gallardo lo dejen salir de la cárcel. Es otro de los que muy seguramente se va a quedar preso lo que le quede de vida. Está muy enfermo, pero pues bueno, nadie le dijo que se metiera al narcotráfico. Él solito cayó ahí, porque de que era el jefe de jefes, indudablemente lo era. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.